Hola Cuarto B, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Acá un poco atípico para mí, el aula está vacía y bueno, lógicamente hemos venido a cumplir horario. La idea es que no perdamos la posibilidad de avanzar en el contenido, sobre todo en estas semanas que estamos en diagnóstico, todavía se puede abordar. Estábamos recuperando algunos temas del año pasado que ustedes vieron con el otro profe, con Jorge, así que bueno, la verdad que es atípico, como decía, es un momento para analizar, me parece, socialmente hablando. Se están viendo muchos videos, hay mucho pánico, hay mucho tema, ¿no? El pensar en el otro, en una otra, en lo que uno puede hacer cuando va al supermercado, en la lista precisa de cosas que nos puedan llegar a faltar, el pensar que atrás viene alguien a buscar, ¿no? Eso que está faltando. Me parece que por ahí pasa la cuestión. Es un momento en donde entiendo esto de que no estén en el aula, me parece que es la decisión más acertada, me parece que es un momento también para poder reflexionar lo que nos está pasando. Saben que a mí me gusta analizar mucho lo social, ¿no? Y en este contexto no puedo hacer caso omiso de lo que está pasando en la Argentina. Pero me parece una buena manera también, al menos para mí, tomar esto que estamos haciendo como un momento en donde tenemos que intentar construirnos o seguir construyendo desde lo que tenemos. Y estamos en un momento en donde las herramientas nos permiten poder seguir formando conocimiento, formando pensamiento desde lo crítico, desde lo analítico, desde lo conceptual. Me parece válido poder utilizar este medio audiovisual en donde nos podamos encontrar, aunque sea de esta manera, ¿sí? Por medio de clases interactivas. Lo que van a estar recibiendo es un poco algún cuadrito, ¿sí? Yo les voy a mandar este audiovisual, van a tener actividades, van a tener trabajo, lo que haríamos trabajo en clase lo van a tener en sus casas, y ustedes me lo van a mandar a mí para que yo lo pueda corregir, insistiendo en que esto es una etapa de diagnóstico. Lo vamos a manejar mediante Sendra, van a recibir lo más detallado posible cómo va cada cosa, qué es lo que tienen que hacer primero y qué va después, es decir, si arrancan con una actividad, si siguen con el audiovisual o si, como le gusta a Quidiero, arrancan con la frase, ¿sí? Analizan la frase y continúan con el video. Lástima que no estén para reírnos juntos. Ojalá, y esto lo digo en serio, podamos recuperar pronto el ida y vuelta en clases, porque significaría que las cosas están un poquito mejor afuera, y bueno, y pudimos encontrarnos como habitantes, ¿no? de este territorio, como argentinos y argentinas, ¿sí? La idea sería un poco esa. Me parece que no está bueno vivir bajo este marco social. Lamentablemente, a veces cuando yo hablo de medio ambiente, que me pongo un poco estricto en esto es parte de lo ambiental también, ¿no? Como dice Francisco y como dicen muchos científicos actualmente, ¿no? Esto es parte de una búsqueda más intensa que me parece que hay que hacer, y desde lo ambiental nos implica y muchísimo, ¿sí? No podemos desentendernos de eso. Bueno, y como decía el tema frases, cada tanto miro porque digo, capaz pasa alguien y dice, este loco, ¿a quién le habla? Yo estoy hablando con ustedes. Voy a arrancar con una frase, ¿sí? O mejor dicho, con un análisis que tiene que ver con Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Un poquito lo que tiene que ver con este libro. Ahora yo igual les voy a dejar detallado también qué es lo que vamos a analizar. En cuanto a lo que tiene que ver Juan Manuel de Rosas, nosotros dijimos el otro día que nos quedábamos dando vuelta entre lo que era la figura de Rosas, es decir, si Rosas podría ser un tirano o no, y lo que podría ser la reconstrucción de la figura de Rosas desde el lado del revisionismo histórico. Nosotros hablábamos de la posibilidad de que exista o no en esos tiempos un Estado, y decíamos, bueno, 1852, después, ¿sí? ¿Podemos hablar de Estado o no podemos hablar de Estado? Nos quedamos un poco con esa conclusión general en donde obviamos algunos temas. Nos pusimos a hablar un poco más estrictamente de la figura de Rosas como una persona un poco más exacerbada en algunos usos, ¿no? de su poder.
En el cuadro que van a recibir, sí, que después va a estar detallado, van a ver algunas cuestiones puntuales. Ahora lo que yo les quiero leer es sobre la prensa rosista, ¿sí? Cómo operaba la prensa rosista por aquellos tiempos. El libro es, como dije, el de Marcela Ternavasio, sí, es muy bueno, y lo que hace es un análisis profundo de la figura, no solo de Rosas, sino de todos los tiempos anteriores, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué Rosas llega al poder? Bueno, la Argentina era la Argentina. La futura Argentina era un espacio territorial en pleno conflicto, ¿sí? Con un montón de guerras civiles y un montón de cuestiones político-sociales bastante intensas, ¿sí? En ese marco en donde Rosas llega al poder como quizás el único capaz de restaurar un orden, restaurar leyes, por eso de ahí viene esto de restauración de leyes, y la complejidad que eso implicaba, ¿no? En cuanto a lo que es la propaganda rosista, el periodismo popular del rosismo se difundió especialmente entre 1830 y 1840. Entre los principales títulos de los periódicos populares caben destacar El Torito de los Muchachos, El Gaucho, La Gaucha, El Toro de Once, De Cada Cosa un Poquito, Don Cunino, Los Muchachos, La Tinucha, El Avisador, El Gaucho Restaurador. Fíjense la preponderancia de la palabra gaucho. Nosotros hicimos rápidamente, que esto lo hicieron el año pasado seguramente, un análisis con el tema del gaucho, ¿sí? El gaucho, el caudillo, ¿sí? Dando vueltas por todo esto, y aparece ahí en el último título el gaucho restaurador. En la primera aparición del gaucho restaurador, del 16 de marzo de 1834, puede leerse lo siguiente: nos hemos decidido a arrostrar las dificultades e inconvenientes que ofrece, muy especialmente en el día, la carrera de escritor público, con la mira patriótica de sostener la gran causa nacional, a cuyo glorioso triunfo tenemos la satisfacción de haber contribuido. Somos restauradores, esa es nuestra fe política, somos justos admiradores de las eminentes virtudes cívicas del restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. Esta es nuestra simpatía predominante. No capitulamos ni capitularemos con lo que quieren contramarchar a este respecto. El gobierno mismo en su marcha tortuosa no se escapará de nuestra censura legal. Marcharemos con la opinión y la justicia. Yo esto se lo voy a dejar lógicamente en formato imagen. Lo que está hablando acá, a las claras, para mi entender, ustedes me dirán quizás lo contrario, es que es una propaganda positiva en cuanto a la figura de Rosas, ¿no? Y resaltar esto del restaurador de leyes, en cuanto a que no claudicarán aquellos que vienen a restaurar las leyes y vienen a proponer un orden, ¿sí? Un orden en cuanto a que los unitarios no tienen participación de ello, ¿sí? Nosotros también ya vimos en ese contexto cómo era esto de reconocerse rosista, de una figura de bolsillo ideológica, de una participación activa en cuanto a lo militar, ¿sí? Bueno, vimos una serie de cuestiones, el viva la Santa Federación, viva el federalismo, ¿sí? Bueno, tiene que ver un poquito con eso. Y por supuesto, no puede quedar al margen la mirada de una propaganda antirrosista, ¿sí? Así como el régimen rosista desplegó su propaganda política a través de la prensa periódica oficial, la oposición también buscó ocupar espacios en la prensa desde el exilio. Desde el exilio. Acuérdense que con Rosas también había sido exiliado, entre otros, Sarmiento, también lo había sido Mitre, ¿sí? Grandes personajes de la participación política de la historia argentina, ¿sí? Bueno, con Rosas habían sido exiliados. Se destaca en este sentido la publicación de dos periódicos que, aunque efímeros, muestran el clima exacerbado de violencia y terror de aquellos días: El Grito Argentino y Muera Rosas, ¿sí? Bastante particular el último título. Fueron editados por los enemigos de Rosas exiliados en Montevideo. Del primero se publicaron 33 números, bueno, acá incluye un dato estadístico, vamos a pasar a lo siguiente. La furibunda propaganda antirrosista estaba destinada básicamente a los sectores populares, tal como exponía en su primer número El Grito Argentino, es decir, a los sectores populares, porque eran los ampliamente dominados por Rosas también, ¿sí? Había que capitalizar a esa gente. Este papel no es para los hombres instruidos, los cuales no necesitan de él, sino para los pobres, para los ignorantes, para el gaucho, para el changador, para el negro, para el mulato. Fíjense también cómo se dedica a estratificar socialmente un libro de supuestamente propaganda antirrosista, un libro, una publicación, ¿no? El negro era reconocido como una persona, como otra jerarquía, ¿sí? En cuanto a que se decía, bueno, ¿de qué trabaja? ¿Sí? A un blanco se lo podía considerar como carpintero, artesano, lo que se les ocurra, comerciante, ¿sí? Bueno, ¿de qué trabaja el negro? De negro, ¿sí?
era un poco la catalogación social que se hacía, ¿sí? Para que tengan un poco el parámetro de esas jerarquías sociales que se manejaban en esos tiempos. Conscientes del consenso que Rosas había alcanzado entre estos sectores, los periódicos desplegaron las diatribas de la oposición a través de una iconografía que presentaba a Rosas y sus seguidores como monstruos dedicados a sembrar el terror y la muerte entre la población. No es un dato menor. Las imágenes apelaron a la caricatura con leyendas curvas que anticipaban el globo de las historietas ilustradas, en las que el restaurador de leyes era representado sistemáticamente, alcoholizado, rodeado de calaveras y demonios, robando los dineros públicos y ejecutando actos sanguinarios o violentos. En realidad de lo que se hablaba acá era de tratar de mostrar a Rosas como un verdadero tirano y en ese contexto darle un marco a la gente para que pueda, de alguna manera visual o en forma de lectura, entender a Rosas de otra manera. Acá lo que tienen un poquito, ¿sí?, es la figura que se va a ver al revés, en donde dice muera Rosas, ¿sí? Muera Rosas, muera el tirano. Esto es de un periódico semanal, ¿sí? Patria, Libertad y Constitución, nada más y nada menos, ¿sí? Recuerden lo que habíamos hablado de Constitución, ¿sí? Rosas no creía tanto en la unidad como tal nacional, ¿sí?, sino que creía más en que todavía había que seguir restaurando leyes. Esos son parámetros mediante los cuales se empieza a reconocer a Rosas desde la oposición como un tirano. A esto sumémosle el dato al que llegamos el otro día, la mazorca, ¿sí? Más orca, separado, ¿sí? Era una funcionalidad que se le daba a ese nombre, a ese título, para entender también qué es lo que quería Rosas en cuanto a aquellos que estaban en su contra. Rosas sabemos que tuvo el poder desde 1835 a 1852 en cuanto a lo que es su segundo gobierno. En ese segundo mandato logra asumir de alguna manera un poder que se lo brindaba a la misma legislatura y concentrar los poderes que le otorgaba la misma legislatura. Son los 3 poderes, nada más y nada menos, ¿sí? Desde ese lugar Rosas impone esto de proteger a la religión católica, por esto lo que hablábamos la otra vez, viva la Santa Federación, ¿sí? Logra fundar, entre otras cosas, el Banco Provincia, ¿sí? Banco de la Provincia como lo tenemos hoy, ¿sí? La concentración de las importaciones y las exportaciones en Buenos Aires, ¿sí? Que no es un dato menor, es un poco lo que hablábamos el otro día, y la defensa de Buenos Aires, por ejemplo, en la Vuelta de Obligado, que es lo que le da una figura muy puntual a Rosas, ¿sí?, que hace que Rosas de alguna manera incluso sea reconocido por San Martín. San Martín lo que dice es: le voy a dar el sable, le voy a regalar mi espada a este hombre que ha defendido con un valor enorme a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, desde ese lugar también construir a Rosas implica un tema en cuanto a lo que son miradas ideológicas, cómo lo entienden unos, cómo lo entienden otros, cómo se mide el contexto. Nuestro territorio también estaba siendo, de alguna manera, perseguido por intereses del exterior, ¿sí? Más allá de nuestra turbia situación interna, ¿no?, en donde teníamos muchas provincias enfrentadas y en donde se veía esto de la concentración federal como algo que los unitarios entendían mal. Ya dijimos las plazas pobladas también de cabezas colgadas, ¿no?, por toda esta persecución ideológica que se hacía. En ese contexto lo que les voy a leer, ¿sí?, hablando de persecuciones ideológicas, es una carta que Rosas le manda a Guido en 1829 y que dice: el general Rosas es unitario por principio, pero que la experiencia lo ha hecho conocer que es imposible adoptar en el día tal sistema, porque las provincias lo contradicen y las masas en general lo detestan, pues al fin solo es un nombre, ¿sí? Solo es mudar un nombre. A Rosas no le importaba ser unitario federal en ese análisis chiquitito que podemos llegar a hacer, sino que más bien lo que le interesaba era la preponderancia del nombre, ¿sí? Carta de Rosas a Guido, 1829. En ese marco me gustaría, ¿sí?, dejar una actividad muy chiquitita para que ustedes puedan analizar. La pregunta puntual es: ¿cómo entendés, ¿sí?, según lo analizado de la clase pasada y según lo analizado en esta audioclase, esta clase audiovisual chiquitita que acabamos de hacer, cómo entendés a Rosas, ¿sí?, la figura del general Juan Manuel de Rosas, desde lo que tenemos en cuanto al cuadrito que hicimos la otra vez y esta frase en particular de esta carta que Rosas les manda a Guido, ¿sí? Tengan presente 3 factores. Primero, el contexto sociopolítico que se daba en ese tiempo, ¿sí? Segundo, los condicionamientos propagandísticos
que tenemos. Por un lado la propaganda rosista, por el otro lado la propaganda no rosista, ¿sí? ¿Cómo choca eso? ¿Cómo se logra capitalizar la gente? ¿Qué pasaba con esta gente que era exiliada? ¿Sí? Y por último, Rosas hablando de Rosas, ¿sí? Eso es muy particular también, hay que tenerlo presente. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos de esta manera la figura de Rosas ya con esta clase también, que le vamos a ir dando un cierre en la próxima con la batalla de Caseros? Recuerden que dijimos que también sobre las bases de Caseros, sobre las cenizas de Caseros, se empieza a formar la organización del Estado Nacional, ¿sí? Evidentemente hay un no acuerdo con esto de tener un Estado unificado. ¿Estamos? Bueno, nos vemos en la próxima clase audiovisual, espero que les haya servido un poquito y que volvamos pronto a clases. Creo que un poquito la cuestión de volver a clases ya nos sobrepasa a todos y a todas, es más bien no por el hecho de venir a estudiar, sino de que ojalá las cosas estén un poquito mejor. Bueno, un saludo para todos y todas.